Como bien lo decíamos en el boletín, más temprano en redes sociales pues circuló un video en el que el ministro del Interior, Alfonso Prada, en su encuentro con organizaciones campesinas en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, insiste en que los policías que fueron retenidos entre el 2 y el 3 de marzo no fueron secuestrados, sino que todo se trató de un cerco humanitario, que pese a impedir la movilidad de los uniformados, que pese a las imágenes que vimos de los uniformados y de los testimonios de ellos que aseguran que fueron escupidos, les hicieron quitar los uniformes, los llevaron obviamente en contra de su voluntad, pues que todo se trató de un cerco humanitario y que se salvaguardó su integridad y que se evitó confrontaciones. Estamos para hablar de este tema con el ex jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo. Gracias por estar con nosotros, doctor Restrepo. Muy buenos días, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, ¿qué nos puede decir acerca de estas declaraciones que hemos conocido del señor Prada? Que por cierto lo hemos estado llamando para ver si podemos hablar sobre este término del cual se conoció y dijo él en esta reunión con organizaciones campesinas. ¿Qué se puede decir sobre este cerco humanitario? Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero quizás la primera es decir que esa expresión que utilizó el ministro Prada es un disparate, y un disparate mayúsculo. ¿Cómo se puede catalogar de cerco humanitario algo que más bien se parecía a un cerco deliberado para humillar a la policía, que terminó con el asesinato de uno de los suboficiales? Hubo también un muerto del lado campesino, y luego algo que fue evidentemente un secuestro de muchas horas, ilegal, y que dice muy mal de este grupo mal llamado de la Guardia Campesina, que funcionó allí. A mi modo de ver, en vez de llamar eso un cerco humanitario, lo que debería estar pensando el ministro es cómo va a disolver rápidamente, como debe hacerlo, ese grupo de la Guardia Campesina, que no tiene fundamento legal, que no ha sido creado por ninguna norma, que no tiene ninguna legitimidad y que no tiene ningún título para actuar, y mucho menos de la manera como lo hizo. De manera que no fue un cerco humanitario, fue un cerco de humillación a la policía. Sí, doctor Restrepo, precisamente sobre ese tema quiero preguntarle, ¿usted cree que esto representa un punto de quiebre entre la relación de la fuerza pública con el gobierno nacional? Se lo pregunto es por los términos que se usaron en las circunstancias que se dio el secuestro de estos policías. ¿Usted cree que puede haber un punto de quiebre ahí? No sé si sea un punto de quiebre, pero sí, naturalmente es un episodio más de los muchos que ha habido últimamente, en donde la moral de la policía y la moral de las fuerzas de seguridad legítimas del Estado se ven demeritadas por cierta tolerancia gubernamental con grupos como este, que, repito, no tiene ninguna legitimidad. A mí me parece muy grave que se les dé no solo la categoría de interlocutores privilegiados como se les dio el ministro de Defensa y el ministro del Interior, sino que ahora sean los que organizan todas estas tomas y todas estas marchas campesinas. Esto puede ser un precedente muy grave que se extienda por todo el país, porque estar inclusive utilizando el título de guardia sin que haya ninguna autorización legal para ello, pues denota más una connotación política que cualquier otra cosa. Y yo le digo, las visiones que dio la televisión de estos episodios muestran un grupo fanático, delincuencial. Tal vez la única diferencia con los grupos paramilitares es el cambio de la actitud, de la
del origen político de ambos, pero los comportamientos son los mismos de los más oscuros momentos del paramilitarismo en Colombia. Exministro, ¿hace falta ser un juez o un tribunal para determinar si esto se trató de un secuestro o de un cerco humanitario? Es decir, por lo que vimos, todo Colombia en las imágenes de los uniformados agachados, humillados, todo lo que vimos, ¿no se podría de una vez decir esto fue un secuestro? Yo sí creo, no se necesita ser un juez, se necesita tener un poco de sentido común. ¿Cómo se va a llamar cerco humanitario una retención forzosa de unos representantes de la fuerza pública? Eso no es un cerco humanitario, eso es un secuestro, no una retención como a veces anfibológicamente se llama, es un secuestro, sí, y el secuestro es un delito previsto en las leyes colombianas. Entonces, el ministro ya debería, supongo, y si no lo ha hecho, está en mora de hacerlo, de poner la denuncia penal correspondiente. Exministro Restrepo, ¿está el gobierno Petro llegando a un momento tal vez desesperado por alcanzar esa búsqueda total de la paz? Pero con estos procedimientos que está utilizando cada vez se aleja más de la paz. Yo no sé si en su fuero interno tenga ese propósito, pero todo lo que se ve son medidas torpes, medidas improvisadas, tanto en el diseño de la paz total, tanto en el diseño de los llamados ceses al fuego con estos grupos delincuenciales. Estas noticias desalentadoras que se han dado de que ha habido delincuentes que compran con millones de pesos favores dentro de la paz total. Es decir, todo esto, si en el fuero interno tiene el gobierno Petro el de alcanzar la paz total, lo que nos está llevando es al desorden total y eso no es la paz que requiere Colombia. Pero entonces, la doctor... Colombia, sí. La paz de Colombia tiene que buscarse, pero con procedimientos ordenados, rigurosos, sin que se entregue el Estado de Derecho. Una búsqueda de la paz con líneas rojas que hagan cumplir la Constitución y la ley. No es un Estado entregado, desordenado y ahora con tintes de corrupción a bordo. Sí, le preguntaba entonces cuáles son esos procedimientos que tiene que cambiar el gobierno nacional. Obviamente están buscando una paz, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que ese es el camino. Usted que fue un jefe negociador, ¿qué tiene que cambiar en el alto comisionado de la paz, por ejemplo? Hay muchas críticas hacia la gestión que se está haciendo por parte del comisionado de paz. ¿Usted cree que están fallando en eso? Yo creo que están manejando esto con una improvisación abismal y sorprendente. No hay unos protocolos serios, no hay una coordinación con la fuerza militar debidamente organizada, de manera que esto se está volviendo, el Estado es un rey de burlas. ¿Qué cese al fuego están cumpliendo las bandas criminales de alta peligrosidad? Primero las anunciaron desde el 31 de diciembre del año pasado, que ya había unos ceses al fuego firmados y listos. ¿Dónde están ese funcionamiento de los ceses al fuego? ¿Qué grupo está cumpliéndolos? Tal vez el único que está marchando, aunque parsimoniosamente, pero está marchando en una mesa de negociación, es el ELN, pero aún el ELN, fuera de esa mesa, lanza propuestas como si fuera un colegislador, que uno no sabe si es el objeto de una negociación en la mesa o es simplemente un improntus de los jerarcas del ELN, como fue, por ejemplo, la de que sería recomendable rebajar 20% las penas de todos los reclusos del país. De manera que yo veo que esto está andando mal. La paz siempre merece un compás de tolerancia, pero
está haciendo el gobierno todo lo posible para estropearla. Exministro Juan Camilo Restrepo, gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Bueno, que estén muy bien.